La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros y, si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Traviesos, ¿cansado de que pase eso? Pues permítanme presentarles al navegador más otoco que existe. Opera GX, el único navegador que necesitas para meterle sabroso a esas partidas que te tienen enviciado, que yo te conozco. Por ejemplo, con GX Control puedes limitar el uso de CPU y RAM de tu navegador para que tu juego y PC no sufran, ya que con solo unos clics tu juego funcionará más fluido que nunca. Y si además de buscar por internet quieres verte fabulosos con los GX Mods, puedes cambiarlo toditito, desde sonidos, colores, fondos y mucho más. O si eres un poquito perezoso como yo, puedes instalar algunos de los miles de temas que tienes para elegir, el que más te guste. Además, Opera GX tiene Chat GPT y Chat Sonic integrados en la barra lateral, perfectos para preguntarle como por ejemplo, cómo hace Musin para tener este cuerpo escultural. Así que traviesos, denle una oportunidad a Opera GX y con el link en la descripción ya lo pueden descargar, ya que además pueden cambiarse rápido y con solo un clic pasar a Opera GX los marcadores, el historial y más cosas en segundos. Muchas gracias Opera GX por patrocinar este video. Bienvenidos a una nueva búsqueda de lo retro. Esperen, el sol. Ahora sí, esposa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Lista? ¿Preparada? Sí. He viajado, muchachos. Me he ido cerca de Shizuoka, más o menos unas 3-4 horas. Ya no tengo piernas, ya estoy pero casi apenas tengo que volver a aprender a caminar y he venido a un Surugaya. Ahí está la tienda, ahí está el Surugaya. Vamos a ver qué hay y estaré yendo desde Shizuoka, bajando, como quien va a Kanagawa, a Yokohama y casi a Tokio. Intentaré hacerlo en 2 días, así que estén atentos. Es un Surugaya diferente, ni bien entrando ya, ¿saben por qué? Porque nunca había visto que vendieran televisores. La verdad es que no. Hace tiempo no veía la caja del Dance Dance Revolution de Mario para la GameCube. Así en cajita, siempre lo veo, pero la alfombra suelta, así, sola. Está unos $16. Hay algunas cosas que a veces no entiendo con respecto a los precios y siempre digo, voy a averiguar. Y de ahí se me olvida. Les voy a enseñar algo que a mí me causa mucha duda. PlayStation 2 es una consola que muchos de sus juegos son históricos y por ende cuestan un poquito más. Y hay muchos otros que la verdad son bastante accesibles. Miren ese de Cristiano Ronaldo, que podías hacer tus piruetas y todo, ¿no? El FIFA Street, en este caso es el 2. FIFA Street 2 es parte de la serie de EA Sports Big. Ustedes pensaron que iban a decir otra cosa, pero no, EA Sports Big. El título combina un estilo callejero, un fútbol acrobático, permitiendo a los jugadores realizar movimientos y trucos pues espectaculares en los partidos informales y en escenarios urbanos también, hay que decirlo. Es una secuela también y desde mi perspectiva es mucho mejor que el original. Hay más equipos, hay más jugadores, más modo de juego y se destaca también por divertirse. Creo que el enfoque de este juego está en la diversión, en la creatividad, más que en el realismo que desprenden los jugadores. Después, bueno, este juego con Soundfade 100 yenes. Estamos hablando de 70 centavos de dólar. Unas cositas ya históricas, por ejemplo el King of Fighter, el 11, ya está 2000 yenes. Pero bueno, Capcom vs SNK 2, 1500 yenes. El juego de One Piece, el Fighting for One Piece, 500 yenes. Pero el Winning Eleven 2012, 3000 yenes. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué de especial tiene este Winning Eleven? Siempre digo, voy a averiguar, ¿verdad? ¿Por qué es tan caro? Porque si yo les enseño el Winning Eleven 2013, que para mí es de los mejores, está a 100 yenes. Así, porque ya saben que juego deportivo pierde gracia rápido, ya son otros jugadores, es totalmente diferente. Los juegos de fútbol, de béisbol, de básquet, cada vez que ya entran al año nuevo, el juego del año pasado ya prácticamente remate, pero este no. Si alguien sabe, lo deja ahí. Y si no, de todas maneras, seguro que de repente me animo a hablar de él más profundamente. Este es un clásico. Recuerdo que cuando salió Warhammer 40.000 sacaron muchos estos y muchas tiendas aún lo mantienen como esta. Nos han querido deshacer.
Bastantes accesorios, cables, como para que puedas completar tus cosas. Eso bien, eso es siempre rescatable porque muchas veces yo utilizo los cables originales, pero estos cables tienen 20 años, hermanos, más o menos. Así que siempre a veces podría fallar o pasa algo, entonces siempre se agradece tener repuesto. Y aquí, lluvia de Nintendo DS, que es tal vez la consola que más está subiendo. ¿Por qué? Porque mata dos pájaros de un tiro. Algunos, la otra vez que estaba hablando de esto en directo, ya saben, ahí está la mosquita, por la plataforma morada, lo había mencionado y algunos de repente hasta se habían olvidado. Y es que la DS reproduce, obviamente, juegos de la Nintendo DS y juegos de Game Boy Advance. Tiene una entrada acá abajo, como pueden ver. Acá también ahí tiene. Y bueno, ahí se meten los juegos de Game Boy Advance y lo utiliza la pantallita de abajo. Así que viene muy bien. Hay una edición especial de Pokémon, 30.000 yenes. Ay, ay, ay. Si quieren ver una sana envidia, tienen que ver los videos pasados. Esa edición creo que salió en alguna búsqueda de lo retro y estaba a 7.000 yenes. La otra vez me preguntaron si me daba cólera no haberlos comprado de repente muchos más en aquel entonces. Y la respuesta es no, porque en ese entonces no tenía el dinero. Así que si regreso en el pasado va a ser lo mismo nomás. Eso no quita que sí me haya hecho de muchísimas otras cosas interesantes, pero no se puede tener todo en la vida. Algunos jueguitos sueltos y aquí les voy a enseñar algo. Juegos nuevos. Sellados. Bueno, acá no hay sellados. Acá Nintendo no trabajaba eso. Por ejemplo, los juegos de Pokémon, los juegos de Game Boy Advance y todos estos nuevos no vienen sellados. Pero se ve pues cuando un juego está nuevo como este de acá, el de Tetris para la Virtual Boy. Parece que han encontrado un paquete, parece que han encontrado alguna caja esta de distribuidor con juegos de Virtual Boy y miren, todos están intactos. Estamos hablando que esto tiene muchísimos años. De este juego de golf no lo tengo claro, o de este de naves tampoco, pero el V-Tetris, este sí una vez hablé de él y recuerdo que era del año 95. Así que el próximo año cumple 30 años y miren cómo está esa caja. Esa caja está impoluta, está nuevecita. Y aquí el Mario Clash también, este sí lo han comprado, miren. Pero este sí está 3.980 yenes. Esto sí no está 1.000 yenes como este. El Tetris está 1.000 yenes. Para un juego sellado de hace casi 30 años, nada mal, ¿no? Yo creo que me voy a llevar un V-Tetris, ¿ah? No tengo la Virtual Boy, es decir, tengo una, pero que ya ni funciona. Todavía no le he hecho un especial, pero por $8, por $7, tener un detalle así, yo creo que es interesante. V-Tetris es un juego de puzzle lanzado en 1995 para la Virtual Boy de Nintendo. Mantiene la esencia del clásico Tetris, donde los jugadores deben encajar piezas que caen desde la parte superior para formar líneas completas y eliminarlas. Hasta ahí todo bien. La novedad es que esta versión tiene su modo 3D, pero un 3D muy entre comillas, la verdad, que permite mover las piezas a través de diferentes planos, aprovechando las capacidades tridimensionales de la consola. Sin embargo, las limitaciones técnicas que ya hemos escuchado infinidad de veces de la Virtual Boy y su escasa popularidad hicieron que V-Tetris no lograra destacar entre otras versiones del juego. Y creo que actualmente es meramente una curiosidad para algunos coleccionistas. Y siempre en las páginas web de acá de Japón pues se puede ir viendo qué es lo más necesitado, qué es lo que te compran más en las tiendas de segunda mano, que yo voy por muchas, qué es lo que más están pidiendo. Y últimamente he visto más que me están pidiendo esta. Bueno, que me están pidiendo, no, que están pidiendo al público en general, que es la PlayStation 2 Pink Slim. La versión Slim, la Pink, no es la Sakura es de la versión Fat. Esta es la versión Pink, 19.800 y suelta. En caja lo he visto alrededor de 30.000 yenes, unos $200 por ahí. Es la que está de moda ahorita, ya saben que son épocas. Esa es como la bolsa de valores. Y bueno, ahí está. Y estamos más o menos por las figuras y acá la encontré. Una traviesa, la verdad. Siempre tiene que estar aquí en las figuritas. Sí. ¿Qué cositas son curiosas? ¿De One Piece? Sí, de One Piece. Mirando acá. ¿Cómo sientes los precios aquí de Surugaya? Un poquito más que lo normal. Sí, que los Haroff o que los Wugong, Sí. ¿no? Siempre van a estar más caros. Es que Haroff también a veces puede tocar toda una figurita que no está tan buena. O sea, la caja, ¿no? Sí, a cambio estos sí están Acá sí se sellados preocupan, ¿no? Y están Nuevos, bueno, todo, ¿no? Sí. He visto Naruto, tampoco es que lo haya visto más de 2 o 3 veces, como seguro que muchos. Simplemente lo vi una vez, ni siquiera recuerdo tanto, ha sido hace bastantes años, pero no había visto una figura de Rock Lee, la verdad. Es que es poquísimo. Figuras de Naruto, miren, es esto nada más. Y ya, ahí quedó.
Siéntete por bien pagado, solamente esto. Después abajo ya es de Chainsaw Man, etc. Y a Rock Lee, la verdad, recién lo veo. Un espacio para todas las Q-Posket. Sé que fuera de Japón no es muy famoso el tema de los Q-Posket, pero hay de todo. Desde Tokyo Revenger, ahí Takemichi, hasta de series como Squid Game, el juego del calamar. Miren, hasta sus pecas todo lo han hecho. Inuyasha, Sailor Moon, Disney también presente. Es que acá es muy fuerte y la verdad son figuras que tienen un detalle muy bonito. Miren esto. Justo aquí hay unas sueltas. Por ejemplo, este de Ranma y el de Samurai X. Miren ese acabado, hermano. Está increíble. Está increíble. El de Kenshi sobre todo. Sí, sí. Acá ni están viendo, ustedes están viendo a Rey atrás. No, pues. Sácale la mano. Travieso, nosotros siempre hablamos de la criollada latina. ¿No es cierto? Pues acá está la criollada japonesa. Miren esto. Esto es algo que yo de cuando en cuando veo y me gustaría comprar, la verdad. Y de repente en algún directo hacer pues el unboxing para saber qué me toca. Miren estas figuritas de Mega Man, de Zero, de Axel. Axel se llama, ¿no? Y acá también las babies, también están todas. Leia, Eiria. Ahora, ¿saben cuál es el engaño? Miren esto. En teoría está sellado, como pueden ver. No lo han abierto, ¿no? Porque esto se desglosa. Este de aquí. Pero lo han abierto por acá. Ajá. ¿Ven ahí? Lo han despegado. Lo han despegado y lo han pegado seguro. Debe estar pegado, ¿no? Con goma. Sí. Este no, 3.290. Este sí es el verdadero. Este también. Y está Pero bien, pero miren, lo que están no han tocado. Sí, lo que están abiertos, mira. Claro, No, se sí, siente. sí, sí. Terribles. Pero igual está abierto, mira. Ah, debe de ser Mega Man. O Rockman, perdón. Debe ser Rockman. Debe ser él. Yo creo, para ese precio. Porque ya saben, los de la tienda ya saben quién es. Si esto ya ha sido abierto. Así que yo creo que sí. No, pero estos son de las Capcom Figure Collectible. O Collection, mejor dicho. Son muy bonitos. Hace calor acá, ¿no? No, ya ni. Evangelion siempre me sorprende porque saca figuras raras. O sea, saca figuras que la verdad muchas veces es la primera vez que veo. Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? Después hay esta que se llama Extra Pajamas Time Figure. Me imagino que de pijamas, ¿no? Como dicen en España, pijamas. De pijamas, miren ahí. No puedo acercar mucho porque Rey está hecha una chimbenguencha, la verdad. Aquí está Rey y aquí está Azuka. Que mejor ni les enseño la vista de abajo porque yo sé que ustedes son unos traviesos. ¿Y este? Por el 20 aniversario. Por el 20 aniversario. Ah, ya, este diseño, sí me acuerdo. Baby Sue, algo así. Por acá debe de decir. No me acuerdo cómo se llamaba el que hacía ese tipo de diseños. Está muy bonito. Aquí está Full Evangelion. Este es del 2005, mira. Uy, también en ropa de baño. En bikini. Siempre sacando el lado sensual a todos los personajes de Evangelion. Falta Shinji nomás que estén en zunga. Y hay mucha gente que viene a vender sus cosas. Mira, toda esa cola es para vender, imagínate. Sí, bastante, Bien, ¿no? ¿no? Nos vamos, traviesos. Buena tienda. No espectacular, pero sí buena tienda. Miren este cielo. Hermoso cielo, se viene tormenta, auxilio. Ni modo, cerramos. Seguimos. Esta tienda, traviesos, tiene una que otra cosita interesante. En esta tienda estamos de pasadilla nada más, esposa. ¿Qué cosa? Ahí. Ella sí no perdona. No es que me llame algo la atención como tal, pero quería enseñar esto. Está con los precios un poquito elevados esta tienda. Un poquito. Miren, el Pokémon verde. No sé si es el Pokémon verde o el Pokémon transparente. Pero 6.500 yenes. 6.578, señores. Eso sí me pareció un poquito demasiado. ¿Por qué? Porque encima ni siquiera tiene el mapa. Solamente tiene el manual que está en mal estado. Y el juego, nada más. Y ni encima ni siquiera tiene color. En fin, pero bueno, hay una que otra cosita. Mother, que ya no se ve tanto. El 3, la edición de Game Boy Advance. Ya saben que Mother es un juego de culto aquí en Japón. Mother 3, lanzado en el 2006 para la Game Boy Advance. Es la tercera entrega de la serie creada por Shigesato Itoi. Este RPG memorable sigue la historia del gran Lucas, un niño que vive en un mundo surrealista. Y desde mi perspectiva tiene una mezcla de todo.
de humor, de emoción, de temas profundos. En algunos aspectos del juego toma temas como la pérdida, el cambio. Aparte tiene un estilo retro bastante marcado y una banda sonora aclamada. Es considerado un juego de culto aquí en Japón y no es para menos. Si mal no estoy, Mother 3 nunca salió fuera de tierras niponas. Si por ahí alguien lo ha jugado, lo ha emulado o algo, me lo deja ahí en los comentarios. Y lo que sí rescato es de que muchos están en buen estado. ¿Para qué? El Biohazard 2 de la GameCube no es que se vea seguido tampoco. Pero bueno, sigamos buscando. Treviso, resulta que en el edificio de al lado había una tienda de coleccionismo dedicada a zapatillas. Más que nada de zapatillas y una curiosidad. Esto es lo que te pagan por traerlas. Unas GC Foam RNNR, 6.000 yenes. Es decir, te pagan unos $40. Por esas GC Slide, 4.000 yenes. Es decir, unos $30 de repente menos. ¿A cuánto lo venden ellos? Al doble seguro. Y por aquí sus marcas de lujo. Louis Vuitton, mira, 86.000. Estamos hablando de unos casi $600 de repente para una billetera que pues está usadiña. Está usadiña. Ha tenido sus buenos roces, aunque ni tanto, ¿no? Bueno, está Ahí en buen estado, en realidad. A comparación de otras, sí. Y los relojitos, que yo también soy seguidor de los relojes retro. Los relojes de los 80s, 90s. Me gustan. Mira esos Timex. Pero no hay nada que me llame la atención así muchísimo. Bueno, como curiosidad, está bueno. Si les gustaría que haga un paneo un poquito más detallado de ese tipo de cosas, me lo dejan ahí en los comentarios. Normalmente casi siempre el tema de figuras, videojuegos, también cerquita hay ese tipo de tiendas. O de repente dentro de la misma tienda también. Así que no me cuesta nada. Ahora sí. Miren eso. Yo les dije que el cielo hablaba. La última tienda del día, porque ya son como las 8 de la noche y es la mejor, definitivamente. Vitrinita encima. Amables con los grabadores. Vitrinita, esta vez Q-Card, PC Engine. También hace tiempo que no veía una vitrina. Vitrinita, miren eso. Ahora, Mega Drive. Sega Saturn, Dreamcast, cada uno de distinto color, bonito, me encanta. Famicom, sueltos, infaltable. De ahí, aquí, ya con su estuche. Y estos de acá, pero en verdad que es regular. Gemu, ¿qué más? A la vuelta. Super Famicom, para aquí y por aquí. Por los dos lados, por donde les encanta a ustedes, muchachos. Aquí también, esta vez encaja todo esto. Después por acá atrás, PlayStation. 1, 2, 3, 4, 5. Este ya, hasta acá. Hasta acá PlayStation. De ahí PlayStation 2 y todo esto. ¡Pum! Y a la vuelta, toma, GameCube, Sega Saturn, Dreamcast. Y sí, Mega Drive también. Y eso que falta la PSP, PlayStation 4. Es inmenso. Es enorme. Bastante bien, la verdad. Ahora, los precios todavía no he analizado bien, pero bueno. Aunque a primera impresión no está tan inflado, 9.000 yenes. Una Power Glove no está en excelente estado, pero créame que he visto hasta 18.000, 20.000 yenes por una en ese estado. 50.000 yenes una Neo Geo. Eso sí está bien. 59.000. Una Neo Geo, la caja está un poquito tocadita. Con impuestos 64, pero bueno, la otra vez vi una así, de repente ligeramente mejor en cuanto a estos detalles de lado. Y saben que lo vendían a 100.000, casi el doble. La Game Boy Advance SP, la edición esta de Pikachu, 72.000 yenes. La verdad no estoy muy enterado si está bien, si está mal, porque casi nunca lo veo. Y está en buen estado. Me ha sorprendido, la verdad. Y encima no iba a pasar por acá, porque está un poquito a las afueras, por la montaña. Y acá también, a la vuelta, también hay más vitrinas. Esta tienda está por la prefectura de Hamamatsu. Así que les voy a dedicar un video entero. Es que iba a pasar como una búsqueda de lo retro y pasar rápidamente por los juegos, pero he visto tantas cosas, miren esto. Pasadizo. He visto tantas cosas que creo que necesito hacerle un especial a esta tienda como lo hice en esta, que era una tienda que me llevó al pasado, por ejemplo. Pues acá también la verdad es de que dan muchas ganas porque hay algunas cositas, desde figuras que encima no las he enseñado, que tiene cosas de los 90s, del primer año que salió Naruto, del primer año que salió
One Piece también, a mediados de los 90 por ahí, ese tipo de figuras históricas, hasta manuales también de los 80 como de Zelda. Es decir, hay mucho. Entonces creo que sí, se necesita un especial esta tiendita. Seguimos en el recorrido, traviesos. Ahora nos estamos acercando a lo que sería Kanagawa. ¿Qué? A lo que sería Kanagawa, Yokohama, todo eso. Así que no se pierdan la próxima búsqueda, traviesos, que vamos a seguir andando. Dormí como un bebito, la verdad. Recuerden que estoy haciendo vlogs y pueden ver la otra parte, como el hotel, ¿no? Para los más chismosos, porque de repente no lo agrego acá porque puede ser algo que no les interese. Pero bueno, ahí les dejo. Así que activen la campana y estén atentos en la próxima búsqueda. ¡Adiós!